Juan Aleso, excelente e ingenioso mecánico de la localidad de Esperanza en la provincia de Santa Fe, a mediados de la década del 40 diseñó y comenzó a construir un auto de carreras para la categoría Fórmula Libre de Mecánica Nacional, desarrollando incluso el motor. Acompañado por su hijo Norberto y un pequeño grupo de colaboradores, realizaron el motor, el chasis y la carrocería en forma artesanal en su modesto taller mecánico. El auto tenía una cilindrada de 7.000 centímetros cúbicos y una potencia estimada en 300 caballos de fuerza a 4.200 revoluciones por minuto. El chasis tubular, de clara inspiración aeronáutica, fue realizado con tubos de acero soldados. El tanque de aceite y el de combustible formaban parte del mismo y su carrocería era de aluminio construida por el excelente chapista Antonio Timental, también de Esperanza. Finalmente el motor funcionó y el auto empezó a rodar, en principio para corregir defectos y ponerlo a punto. El Aleso participó de algunas carreras, pero el objetivo principal de Juan era participar de las 500 millas de Rafaela conduciendo su propio automóvil, donde destrozó el diferencial en la largada, aunque posteriormente el vehículo tuvo varias apariciones en competencias. Hace unos años el auto fue restaurado y exportado a Europa y fue presentado en una subasta que, a no ser alcanzada la suma pretendida, todavía está en poder de su actual propietario. La creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, en marzo de 1952, no solamente introdujo al país la modernización de la industria aeronáutica y las bases de la industrialización automotriz, sino que también propulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, como ser usos de nuevos materiales. Tal es el caso de madera en aviones, plástico en automotores y la propulsión de aeronaves a reacción, entre otras. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ingresó al país una gran cantidad de técnicos alemanes con una vasta experiencia en aviación, muchos de los cuales pasaron a formar parte del plantel de técnicos e ingenieros de IAME, con el fin de avanzar en la creación de pulso-reactores para impulsar futuras bombas voladoras similares a la B-1, utilizadas por Alemania unos años antes durante la guerra. El ingeniero Günther Dietrich y el proyectista Guido Galán desarrollaron un propulsor montado sobre un chasis de automóvil justicialista. El extraño vehículo se realizó en el año 1954 y contaba con una rudimentaria carrocería descubierta y fue pensado para ser usado a modo de banco de pruebas móvil. Dinbor Industrias Argentinas Automotrices surgió del acuerdo entre la empresa estatal Dinfia, ex IAME, y Borgward Argentina, destinado a producir localmente y bajo licencia de Borgward Alemania el camión frontal B611 y el sedán Isabela. La empresa se constituyó el 1 de diciembre de 1958. Año siguiente, la Secretaría de Industria y Minería aprobó los planes de producción para 1960 que contemplaban 1.900 unidades para el camión B611 y 500 para la Isabela. Estaba equipado de serie con un motor diésel modelo D4M de 1.758 centímetros cúbicos y 42 HP de potencia. Opcionalmente podía entregarse con el mismo motor naftero de Isabela. Se ofrecía en versiones camioneta, con caja de madera, furgón y minibús. El Borgward Isabela estaba equipado con un motor naftero de 1.500 centímetros cúbicos. Particularmente la versión TS se convirtió rápido en una buena opción entre los vehículos de lujo. Tiene un agradable interior con capacidad para 5 pasajeros y ofrecía un muy buen nivel de equipamiento que incluía instrumental completo y tapizado de cuero. Opcionalmente se lo podía adquirir con techo corredizo y pintura en 2 colores. La experiencia industrial de Dinbor fue muy breve. El cierre de la casa matriz en Alemania, en 1961, obligó a cesar sus actividades productivas en Argentina, luego de haber fabricado desde 1960 1.556 camiones y 1.096 sedanes Isabela. Uno de los autos más emblemáticos y deportivos fue el de Carlos 700. Se produjo en Argentina bajo licencia de BMW entre 1960 y 1965 en la planta que Metalmecánica tenía en José C. Paz, Buenos Aires. La primera versión se llamó de Carlos 700 Glamour y la última, que se lanzó en 1964, de Carlos 700 SL. Tuvo un restyling en el que recibió parte de la estética del Simca 1000. Tenía un motor naftero de 2 cilindros y 697 centímetros cúbicos refrigerado por aire que entregaba 30 caballos de fuerza, asociado a una caja manual de 4 cambios con palanca al suelo. Aceleraba de 0 a 100 kilómetros en más de 34 segundos y superaba los 117 kilómetros por hora. Tenía buenas prestaciones y una muy buena confiabilidad, además de un bajo consumo, y contaba con una apariencia de BMW.
Con los años y las crisis de su fabricante, las terminaciones empezaban a no ser las mejores y algunos usuarios se quejaron de que tenían paragolpes endebles y se registró un gran ingreso de polvo en el habitáculo cuando se lo conducía en caminos de tierra. De todas maneras, fueron 9.100 unidades las vendidas en Argentina. Carlos y Jorge De Rossi, luego de 6 años de labor y sueños, crearon un automóvil del tipo microcoupé, el De Rossi 650. Era un automóvil de líneas agradables, cómodo y robusto. Los hermanos De Rossi habían registrado la marca y tenían las condiciones para comenzar la producción en serie que por motivos presupuestarios no llegó a realizarse. El vehículo tenía un motor de 2 cilindros de 600 centímetros cúbicos y 30 caballos de fuerza, y su chasis era de largueros y la carrocería bulonada a una plataforma de resina de poliéster. Sus medidas eran 3,15 de largo, 1,25 de ancho y 1,4 de altura. Podía desarrollar una velocidad máxima de 105 km por hora y un consumo de 6 litros de combustible cada 100 kilómetros. Se llegan a construir 2 unidades que fueron vendidas y se desconoce su destino en la actualidad. Justo Santiago Pérez, junto a Antonio Ezeiza Barrena y Carlos Pérez, construyeron este curioso vehículo dotado de un motor de avión, sin diferencial, movido por hélice. El auto fue presentado en el Autódromo de Carlos Casares en la carrera del TC de 1968, causando gran impresión y, según los recuerdos de los vecinos del lugar, andaba muy rápido. Después de un tiempo fue vendido, se le quitó la hélice y se le colocó un motor de motocicleta. La firma comenzó fabricando camiones y motores con todos los componentes producidos en el país. El único componente importado era la bomba inyectora, de la marca Bosch, de los motores diésel, la cual era importada de Alemania. Entre los automóviles fabricados se destaca el H6, que se convertiría en uno de los más famosos y avanzados de su tiempo. El motor poseía árbol de levas a la cabeza, un muy eficiente sistema de frenos con 4 tambores y servofreno, cuya patente fue aplicada por las famosas marcas europeas como Rolls-Royce. Se estima que se construyeron unas 200 unidades de la versión local. Estaban motorizados por el motor criollo, en versiones de 4 y 6 cilindros y compartían el mismo chasis. El vehículo más grande poseía una avanzada línea aerodinámica con un parabrisas muy inclinado, ventanilla de baja altura y un techo curvado. Fue llamado el Redondo, no poseía estribos y los guardabarros, de grandes dimensiones, estaban pintados de un color distinto a la carrocería. Estos modelos recibieron gran atención al ser presentados oficialmente en la Casa de Gobierno ante el vicepresidente de la Nación, el doctor Ramón S. Castillo. En 1951, Duccio fundó Sisitalia Argentina ICSA para producir autos de turismo y deportivos con mecánica Fiat. El Sisitalia 750 estaba equipado con un motor Fiat de 767 centímetros cúbicos y 35 caballos de fuerza. Alcanzaba una máxima de 125 km por hora. El modelo 850 poseía un propulsor Fiat 847 derivado del Fiat 600, pero con algunas modificaciones en el árbol de levas, bielas, cigüeñales y pistones que le permitían alcanzar los 54 caballos de fuerza. Una excelente relación peso-potencia de 12 kilogramos, alcanzaba los 160 y 150 kilómetros en la coupé y el Spider respectivamente. En 1960, la Secretaría de Estado de Industria y Minería aprobó la resolución 164/60, los planes para la fabricación de los modelos utilitarios frontales Weekend Rural y Weekend Furgón. Ambos modelos estaban equipados con el motor Fiat 767, derivado del Fiat 600 también. Sus carrocerías, con una puerta lateral, se diferenciaban por tener una sola fila de asientos, en el caso del furgón, y 2 en la versión rural. La capacidad de carga era de 500 kilos. Además de abastecer el mercado local, el proyecto inicial tenía previsto exportar el excedente a países limítrofes. Sin embargo, la experiencia industrial de Sisitalia en Argentina fue muy breve. En 1961 y 1962, la producción alcanzó apenas 171 automóviles, pero, debido a su bajísimo porcentaje de integración nacional, le fue retirada la licencia para producir en el país por incumplimiento con el régimen legal vigente. Autuar comenzó sus operaciones industriales en diciembre de 1950 en una planta ubicada en Tigre, provincia de Buenos Aires, mucho más modesta y con menor capacidad de producción que la proyectada inicialmente. El primer modelo fabricado fue una Rural con una carrocería metálica diseñada por Aldo Bronabore y montado sobre un chasis diseñado por técnicos de Porsche. La Rural se denominó PWO por Porsche y Willis Overland.
y se ofrecía también en versión pick-up con las mismas características mecánicas. Respecto a las motorizaciones, podían optarse entre el motor Willys de 2.199 centímetros cúbicos y 65 caballos de fuerza, que desarrollaba una velocidad máxima de 130 kilómetros, el Fiat 1900 con 71 caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad de 105 kilómetros por hora, y el Simca Vedette de 2.351 centímetros cúbicos y 85 caballos de fuerza. A fines de los años 50 se incorporó una nueva línea de utilitarios frontales que se ofrecían en versiones micropanorámico, el minibús, furgón doble cabina y furgón mixto. Su capacidad de carga era de 750 kilos. El auto de Manuel Iglesias comenzó a gestarse en 1903. La construcción de las piezas fue realizada de manera artesanal, utilizando un torno a pedal, herramientas caseras de elaboración propia y el fondo de la casa de la calle Colón en Campana como taller. Se trataba de un vehículo utilitario y simple, con capacidad para 2 personas. Fue construido con un chasis rectangular de largueros y travesaños con un eje rígido adelante que incorporaba la dirección y un eje trasero con diferencial. Estaba propulsado con un motor monocilíndrico de 1938 centímetros cúbicos con válvula de escape a la cabeza. La unidad carecía de acelerador y el regulador de revoluciones mantenía constante el giro del motor en 400 reproducciones por minuto. Podía alcanzar los 12 km por hora. El asiento del conductor estaba realizado íntegramente en madera. Su forma se asemejaba a un banco con respaldo y contaba en su parte inferior con un espacio cubierto para guardar diversos objetos. Las ruedas eran de rayo de madera con llanta de hierro sin cubiertas. En su trompa alojaban los tanques de agua y nafta, ambos de 12 litros de capacidad. El auto recién recuperó su vocación en 1950 gracias a Juan Carlos, uno de sus hijos. Manuel tenía 80 años. No sabía que iba a vivir solo 5 años más cuando escuchó de nuevo el motor de su obra maestra. Después de su muerte llegaron los reconocimientos. En 1955 los hermanos Alfredo y Juan Ricciuto se lanzaron a la difícil tarea de diseñar y construir artesanalmente su propio vehículo. El AJR era un vehículo de 2 puertas Sport convertible, bajo y con líneas aerodinámicas con capacidad para 6 personas, de tracción trasera, frenos hidráulicos y los tapizados realizados con bralina, un material sintético de fabricación nacional, lavable y resistente a cualquier tipo de ácido. Venía pintado con combinación de 2 colores y en ambas puertas llevaba la leyenda Salta por ser el primer vehículo fabricado en esa ciudad y provisto de ornamentos cromados con el estilo norteamericano de los autos de la época. Estaba equipado con un motor Chevrolet 1928 de 4 cilindros y 2.802 centímetros cúbicos, con modificaciones que lo modernizaban: lubricación forzada, cruce de válvulas, cigüeñal contrapesado, carburador descendente y bomba de nafta, entre otras. Juan Manuel Fangio visitó la ciudad de San Salvador de Jujuy el 22 de noviembre de 1958 y en esa oportunidad se subió y saludó al público desde el auto salteño. Se construyó un solo prototipo que luego fue vendido a un coleccionista de Buenos Aires, desconociéndose su actual paradero. El ICA Bergantín o Kaiser Bergantín es un producto de un convenio entre las industrias Kaiser Argentina y la firma Alfa Romeo. Es el primer automóvil mediano considerado compacto producido en este país. Era construido integralmente en Santa Isabel, en Córdoba, Argentina. Existen varias versiones de 4 y 6 cilindros. Se produjeron 8.000 unidades de los 4 cilindros y solamente 356 de la versión Super 6. Muchos de los chicos se usaron como taxis y de los grandes se hicieron muy pocos, los que son muy buscados por los coleccionistas, y es muy difícil encontrar alguno en buen estado de conservación. Inició su producción en marzo de 1960. Existen 3 versiones: estándar, deluxe y una básica, como habíamos dicho anteriormente, para taxis dentro del segmento de los 4 cilindros. Poseía una carrocería sedán autoportante con 4 puertas. El vehículo contaba con tracción trasera, refrigeración por agua y utilizaba nafta común. Un detalle a mencionar de este vehículo es que fue el primer auto argentino con instalación eléctrica de 12 voltios. El Seat Ditela 1500 es un automóvil de turismo del segmento D con licencia de la British Motor Corporation Limited. El diseño de las líneas de la carrocería es obra del italiano Pininfarina. La versión del sedán de 4 puertas y rural de 5 puertas, la Traveler, combina el frontal del Riley 468 con el acabado posterior del Austin Cambridge. Se desarrolló especialmente en este país una versión pick-up para 500 kilos denominada Siam Ditela Argenta, que poseía un motor Serie B de origen Austin con bloque de hierro fundido de ciclo Otto de 4 tiempos, con 4 cilindros en línea, de mecánica sencilla, robusta y duradera.
Su potencia era de 56 caballos de fuerza a 4.500 revoluciones por minuto. Además, contaba con caja de cambios manual con 4 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Podía alcanzar una velocidad de 117 km por hora. Su tanque de combustible tenía una capacidad de 46 litros. Con el tanque lleno se podía llegar a hacer hasta 1.100 kilómetros. Para su producción se acondicionó un local desocupado que la empresa poseía en la localidad de Montechingolo. Las obras de acondicionamiento del complejo, de 50.000 metros cuadrados, se iniciaron a fines de octubre de 1959 y, luego de 126 días de labor, la planta se inauguró el 15 de marzo de 1960. Apenas 2 semanas más tarde, el 2 de abril, salió el primer Siam Ditela 1500. La demanda fue muy importante y en poco tiempo, el 2 de septiembre, se produjo la unidad número 1000. La producción en cadena era supervisada por técnicos ingleses de la British Motor Company y fue el principal objetivo mejorar los tiempos de producción para satisfacer la creciente demanda que llegó a 4.000 unidades en el primer año, puesto que se trataba de un automóvil con un precio competitivo que resultaba ideal para la clase media. Al año siguiente las cifras se triplicaron en concordancia con un crecimiento de la producción automotriz, como así también en la industria en general por aquella época. El Dogo SS2000 es un prototipo de automóvil que fue construido en Argentina en el año 1970. En ese mismo año fue presentado en la exposición del confort humano. Este prototipo fue construido por el piloto y mecánico argentino Clemar Bucci, campeón mecánica nacional Fuerza Libre, en su taller situado en Munro, partido Vicente López, en Buenos Aires. Para la fabricación de este automóvil contó con la participación de su hermano Rolando Bucci y un grupo de colaboradores, finalizándolo en solo 5 meses. El Dogo SS2000 era un gran turismo con diseño de forma de cuña y con trazos rectilíneos y paneles lisos. En su diseño destacaban unas llamativas puertas de ala de gaviota. La carrocería estaba hecha de plástico reforzado y estaba montada sobre un bastidor de viga central única con forma de cajón. Tenía un motor de 2.000 centímetros cúbicos proveniente de un Peugeot 404, caja de cambios de 4 velocidades sincronizadas proveniente de un Porsche 911 y frenos de disco en las 4 ruedas. El modelo Antique de ENIAC es un automóvil deportivo descapotable para 2 personas y posee un estilo típico de los automóviles deportivos de los años 30 y 40, con un diseño realizado en los años 80 que, sin ser una réplica, toma el espíritu y estilo de esos años, pero con una mecánica moderna disponible en sus años de fabricación. Este primer prototipo fue construido en chapa y con guardabarros de aluminio, que luego en los autos de serie pasaron a ser de fibra de vidrio, al igual que las puertas, para bajar el peso total y mejorar las prestaciones. La planta de fabricación estaba ubicada en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, y allí se produjeron un total de 104 unidades, de las cuales se exportaron a Italia, 1, 2 a Japón y 2 a los Estados Unidos. La planta motriz elegida fue la de Dodge 1500 de 4 cilindros y 1796 centímetros cúbicos de cilindrada, un motor que se producía también en el ámbito local de excelentes prestaciones y con antecedentes en el Hillman Avenger inglés. Solo 3 unidades fueron equipadas con un motor de 6 cilindros que equipaba al Ford Falcon Sprint. Tenía una velocidad final de 165 km por hora, aceleraba de 0 a 100 en 9,4 segundos y el consumo a 100 km en ruta era de 11 km por litro. Como el resto de las modas, la de los buggies llegó a la Argentina con un considerable atraso. Una década después de que Scott McKenzie reconvirtiera su destartalado Volkswagen Escarabajo en un simpático aparato todoterreno que circulaba hábilmente por las dunas californianas, los primeros buggies argentinos comenzaron a desafiar los médanos de nuestra costa atlántica. La onda expansiva traspasó la frontera del país del norte y arribó finalmente al nuestro cuando comenzaba la década de 1970. En el breve lapso transcurrido entre enero y octubre de 1971 se presentaron las 3 primeras marcas, Puelche, Purro y Cavaro. El concepto del auto fue desarrollado entre 1969 y 1970 por Máximo Aldunate, quien convocó a Pedro Campo para el diseño y cálculo estructural del chasis. En su parte anterior llevaba soldado el puente sobre el cual se montaba la suspensión. Tanto la delantera como la trasera eran original Renault. La parte trasera del chasis terminaba en U, invertida, que servía para montar el motor Gordini. La transmisión, frenos y dirección también eran originales Renault. La carrocería era de una sola pieza y estaba construida en resina plástica reforzada con fibra de vidrio. Fue presentado el 10 de febrero de 1971 en la Expo Auto en Mar del Plata. El burro buggy era fabricado por Dickey Sociedad Anónima y se ofrecía a la venta en 2 alternativas de terminación, kit para armar
o unidad completa lista para circular. En el primer caso, el kit contenía la carrocería, chasis, parabrisas, 2 butacas tapizadas, instalación eléctrica, resortes y faros delanteros. Los componentes mecánicos quedaban a cargo del cliente. La empresa entregaba el correspondiente plano de armado. Vamos a hablar del Huayra. Este auto es un superdeportivo fabricado por la empresa argentina Pagani. Fue lanzado en el 2011 y cuenta con un diseño bastante espectacular. Solo se han producido alrededor de 100 unidades. El Huayra está impulsado por un motor V12 biturbo de 6 litros que produce alrededor de 700 caballos de fuerza. Puede acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de más de 370 km por hora. También cuenta con una suspensión activa y un sistema aerodinámico avanzado para mejorar su manejo y rendimiento en la carretera. El diseño del Huayra es bastante impresionante, con una carrocería curvilínea que ha sido comparada con la forma de un avión. Tiene puertas de ala de gaviota que se abren hacia arriba en lugar de hacia los lados, y una serie de detalles y adornos elaborados en su interior y exterior que lo hacen parecer una obra de arte sobre ruedas. Rodolfo César Marcovecchio construyó de manera totalmente artesanal un auto de pequeña cilindrada. En la fabricación de este atractivo automóvil, hecho totalmente a mano, su constructor Rodolfo César Marcovecchio, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, empleó aproximadamente 7.600 horas de su tiempo libre. Para ello tuvo que hacer todos los moldes en madera a fin de fundir la mayoría de las piezas que componen el coche. También fabricó íntegramente el motor, el diferencial, la carrocería, etc., así como también el resto de los componentes mecánicos del vehículo. Tuvo un motor de 2 cilindros de 2 tiempos con desplazamiento de 700 centímetros cúbicos y que desarrollaba 35 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones por minuto, caja de cambios de 4 velocidades sincronizadas y marcha atrás, frenos hidráulicos en las 4 ruedas, dirección de tipo cremallera y el sistema de calefacción por circulación de aire caliente. Este automóvil desarrolla una velocidad máxima de 115 km por hora y su consumo es de 7,5 litros de nafta de cada 100 kilómetros recorridos. Su largo total era de 3,95, un ancho de 1,59 y una altura máxima sin carga de 1,35 metros. Su peso total, 1.200 kilogramos. Los planes de fabricación de Goliath Hansa Argentina contemplaban el modelo Hansa 1100, sedán superlujo, Hansa 1100 sedán de lujo, combi y la furgoneta Express 1100, con una producción de 1.000 unidades en 1960 y 5.000 en 1961. Poco después, en junio de 1960, fueron presentados el modelo Hansa 1100, sedán de 2 puertas, en sus versiones de lujo y superlujo. El 15 de septiembre de 1960 se iniciaron las obras edilicias de la fábrica, cuya primera parte debería estar concluida en marzo de 1961. Mientras tanto, los vehículos eran ensamblados provisoriamente en Rosario. Los 4 modelos compartían la misma base mecánica. Estaban equipados con un motor de 4 tiempos y 4 cilindros horizontales opuestos de 1.093 centímetros cúbicos que erogaba una potencia de 40,5 caballos de fuerza. La versión superlujo entregaba una potencia de 56 caballos de fuerza a 5.000 revoluciones por minuto y su velocidad máxima se estimaba en 135 km por hora y su aceleración de 0 a 100 km se lograba en 22 segundos. En el resto de los modelos, la máxima alcanzaba 124 km por hora. La carrocería de 2 puertas brindaba una buena resistencia estructural con un peso relativamente bajo, 860 kilos, y la rural contaba con neumáticos de mayores dimensiones y en su interior se podía incrementar el espacio de carga rebatiendo los asientos traseros. De esta manera se obtenía un área que permitía alojar una carga de hasta 440 kilos. El modelo superlujo se destacaba por su carrocería en 2 tonos de pintura a lo que sumaba filetes ornamentales cromados. El habitáculo ofrecía capacidad para 5 pasajeros, distribuidos en 2 butacas individuales adelante y un asiento doble atrás. Los frenos eran de accionamiento hidráulico y a tambor en las 4 ruedas. Los optimistas planes de producción de Goliath Hansa Argentina no pudieron cumplirse y la actividad de montaje se extendió hasta septiembre de 1961, cuando el gobierno nacional le retiró la licencia por incumplir con el régimen legal de promoción. En total llegaron a montarse en los talleres de Rosario 1.121 unidades. Sus instalaciones fueron vendidas posteriormente a una fábrica productora de electrodomésticos. El Kaiser Carabela es un automóvil producido por Industrias Kaiser Argentina y comercializado entre 1958 y 1962.
Es el primer automóvil sedán fabricado por una cadena de montaje y el primer vehículo argentino de pasajeros fabricado en serie, como así también el más largo, ancho, pesado y con mayor distancia entre ejes producido en el país. A lo largo de su periodo de producción, fueron lanzadas al mercado 10.225 unidades, de las cuales 57 fueron utilizadas como taxi. Su carrocería consistía en un sedán sobre bastidor y el motor en un Continental 6L226 de transmisión trasera. Además, tenía 6 cilindros y una cilindrada de 3.707 centímetros cúbicos. Posee una capacidad real para 6 personas y un radioreceptor RCA Victor de varias ondas valvular con selector de emisoras por presión de botonera. Su consumo promedio era de 6 km por litro, la aceleración de 0 a 100 km era de 35 segundos, la velocidad máxima de 135 km por hora y poseía 3 velocidades, palanca al volante y una capacidad de combustible de 65 litros. El modelo comenzó a decaer en 1962 tras 4 años de fabricación, con el inicio de los autos compactos que eran más pequeños, prácticos y necesitaban menos combustible en comparación. Industrias Eduardo Sallari, sociedad anónima, fue la última empresa argentina fabricante de automóviles en serie, de capitales 100% locales. Desarrolló sus actividades durante la década de 1980. Fabricó automóviles de bajo costo, inicialmente derivados de modelos de la marca Citroën, sobre los cuales se desarrolló tecnología propia hasta obtener vehículos idénticos con respecto a su punto de partida. Citroën Argentina decidió hacia 1980 retirarse del mercado argentino y vendió el paquete accionario al ingeniero Eduardo Sallari. En 1982, con un mercado automotor deprimido y cerrado, Sallari decidió transformar su empresa de amortiguadores y comenzó a fabricar íntegramente el 3CV. En 1983, cambia su nombre de Citroën Argentina a Industrias Eduardo Sallari y comienza a producir el modelo 3CV como IES 3CV, el furgón AK400 como IES Carga, y también continuó la fabricación del Méhari, con la denominación Safari. El mismo año de 1983 comienza a construir una nueva planta automotriz en la ciudad bonaerense de Mercedes, a donde se trasladaría a partir de 1985 la fabricación de todos los vehículos de la marca. El IES 3CV fue modernizado en 2 etapas. Primero, en 1986 con cambios estéticos, transformándose en IES 3CV América, y posteriormente en 1987 con cambios más importantes, básicamente mecánicos, llamándose desde entonces IES 3CV Super América. El motor fue llevado a 635 centímetros cúbicos de cilindrada, alimentado por un carburador de 2 bocas y contando con un sistema de ignición electrónica. El interior del habitáculo tuvo cambios, volante, instrumental, tablero completamente distintos a lo que ya acostumbraba su anterior 3CV. Palanca de cambios al piso y además de la llave de arranque había que colocar una tarjeta electrónica para que el motor se encendiera. Sobre la misma plataforma, en 1988 se desarrolló una pick-up liviana construida en fibra de vidrio llamada Gringa, de formas muy agradables y que podía ser equipada con tracción en las 4 ruedas. De hecho, el ejército argentino tuvo algunas de estas unidades 4x4. En 1989 se lanzó el que se denominó primer Jeep argentino, el Gringo, un vehículo cuyo desarrollo partió de la pick-up Gringa. Tiene una carrocería para 5 pasajeros, portón trasero de apertura lateral y una amplia superficie vidriada detrás de las puertas. La crisis económica desatada en la República Argentina en febrero de 1990 llevó a Industrias Eduardo Sallari a una situación financiera muy difícil que derivó en la quiebra de la compañía. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.